que podemos estar juntos y que podemos compartir su palabra. Nos encontramos en un tiempo bastante particular. El día jueves yo hablaba un poco acerca de lo que vivimos como sociedad y lo que a veces cuesta, aún dentro de la iglesia, que es el hecho de poder recibir la corrección, ¿no? Recibir el ser corregido. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos un estilo de vida diferente. ¿Amén? ¿Somos la iglesia del Señor? ¿Amén? ¿Somos siervos de Dios? Amén. Todos, desde Santi hasta el hermano más mayor, no sé, Isaías también cuánto años tendrá. Pero en definitiva todos somos siervos del Señor, hemos sido llamados con planes y propósitos. Somos el pueblo de Dios que tiene que tener un estilo de vida diferente. Y lamentablemente vivimos en tiempos donde se han dejado muchos principios de la palabra. Y esto trae como consecuencia una iglesia liviana, un estilo de vida que no manifiesta que Jesucristo reina en nuestra vida, en nuestro corazón. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a los principios de la palabra. Tenemos que volver a lo que el Señor dijo. Y hoy más que nunca tenemos que recordar las palabras de Jesús. Hubo un momento determinado en el ministerio de Jesús donde Él fue a predicar a un lugar alto y es conocido como el Sermón del Monte, ¿no? Porque en un lugar en altura Él comenzó a enseñar y la gente se empezó a amontonar y empezaron a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo particular del Sermón del Monte? Justamente habla acerca del reino de Dios. Esa era la prédica de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Y como reino de Dios, y tenemos que entender que ingresaba un tiempo de un estilo de vida diferente. Ya no más a las tradiciones, no más sacrificios, venía un tiempo diferente. Y en el Sermón del Monte lo que nosotros encontramos es cómo aquellos que toman la decisión de abrazar la fe en Jesucristo tienen que comenzar a cambiar su estilo de vida. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Teniendo en cuenta las palabras de Jesús. Por eso apuntamos a conocer la palabra de Dios lo más apegado a lo que la Escritura dice. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios si queremos tener un estilo de vida diferente. El Sermón del Monte nos hablaba de esto, cómo aquellos que querían ingresar al reino de Dios tenían que tener un estilo de vida diferente. Y ahí es donde nosotros encontramos diferentes pautas de conducta de cómo nosotros tenemos que vivir para Dios. Y finaliza este sermón con justamente el texto que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Mateo, capítulo 7. Mateo 7, del 24 al 28. Yo voy a estar leyendo la versión NBI y después vamos a leer otra versión. ¿Amén? Amén. Dice Mateo 7, del 24 al 28. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Amén. He conocido este pasaje justamente como los dos cimientos o la casa sobre la roca, no sé qué título puede llegar a encontrar,
En mi Biblia, en la NBI, dice el prudente y el insensato. Amén. Así que vamos a leer alguna otra versión que tengan. Me dice cuál es la versión y lo podemos leer. La Nueva Traducción Viviente dice edificar sobre un cimiento sólido. Y dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Amén. ¿Encontramos otra versión? Nueva Biblia Viva. Dice, todo el que presta atención a mis palabras, a mis enseñanzas y las pone en práctica, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Cuando Jesús terminó de impartir estas enseñanzas, la multitud que lo había escuchado quedó admirada. Amén. Como le decía, el Señor finaliza este sermón del monte con esta enseñanza. Y fíjense que particularmente el sentido o el origen de esta palabra tiene que ver con la prudencia, de cómo un hombre prudente, un hombre sabio, o no me acuerdo cuál es el otro término que usa, pero en definitiva está hablando de la prudencia. Y yo considero que esto es algo que como iglesia, no todos, pero quizás muchos han perdido. La palabra nos enseña entonces que tenemos que tener un estilo de vida diferente. Y la prudencia marca una característica fundamental como hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a movernos con prudencia. Y de esto yo quiero hablar en esta mañana. La palabra es sumamente clara. Jesucristo en sus enseñanzas hablaba a través de parábolas porque eran hechos comunes de la vida cotidiana que el Señor podía utilizar de tal manera que para la gente era algo entendible y podía extraer una verdad espiritual. Y en este caso nos está hablando de la sabiduría, de la prudencia. Cómo nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente y nuestra conducta tiene que manifestar prudencia. Amén. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente hoy vivimos tiempos donde la iglesia se mueve como de una manera demasiado liviana y a veces trae consecuencias no solo para la persona o para algún tipo, o podríamos llamar alguna iglesia específica, sino que después caemos todos dentro de la bolsa. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que como iglesia, nuestro testimonio personal afecta no solamente nuestra vida y lo que digan de mí, sino que nos afecta como iglesia. Por eso cada uno de nosotros tiene que sumar su granito, teniendo una vida ordenada, teniendo una vida que manifieste prudencia. ¿Por qué? Porque el prudente no solo escucha lo que nos enseña este texto, sino que obedece la palabra. Fíjense que este pasaje está ligado con lo que venía enseñando el Señor, con respecto a que algunos oían, pero no ponían en práctica. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Este texto, que nosotros lo vemos como la casita construida en la roca, la casita construida en la arena, que a veces es como, a veces se lo enseña así en la escuela dominical, casi como un cuentito, ¿no?
tiene que ver con un tema sumamente profundo, que fue la finalización de este discurso del Sermón del Monte, donde el Señor dice: nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente, tenemos que aprender a manifestar prudencia en nuestra vida. Pero esto arranca ¿con qué? Con el hecho de escucharle al Señor y poner en práctica la palabra de Dios. Algunos dicen, van a venir y van a decirle al Señor: Señor, Señor, en tu nombre, no sé, levantamos iglesia, ¿no? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y hoy hay un tiempo donde muchos es como que, permítame usar esta expresión, se casan con los mensajeros, pero se olvidan del mensaje. ¿Y de dónde viene el mensaje? Que en definitiva nos tenemos que enamorar de Dios, del Señor, y a Él le debemos todo. Por eso nosotros tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que ir a los principios que la palabra establece, porque muchos pueden venir y decir: no, pero yo un día, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener un estilo de vida diferente. ¿Amén? Amén. La religiosidad y el legalismo eran tan frecuentes en los tiempos de Jesús como lo son hoy en nuestra actualidad. Hoy, hermanos, vivimos en tiempos donde hay mucha religiosidad y hay mucho legalismo. Hay muchos que justamente con esto de creer que tienen conocimiento de la palabra, o porque algunos hablan de el nacer en cuna de creyente, pero esto no nos habilita en nada en el Señor si yo no tengo comunión con Él y yo no me apego a los principios que la palabra establece. Porque mi mamá y mi papá pueden estar siendo pastores dentro de la iglesia, pero si yo no tengo una conducta como hijo de Dios, ¿de qué sirve eso? La salvación es personal. Nuestra vida espiritual es personal. Yo no puedo depender de que, hoy no tengo ganas de orar, amor, orá por mí. Hoy no tengo ganas de congregarme, andá vos, bueno. Y compartí algo con los hermanos porque no tengo ganas. Yo no puedo depender de la vida espiritual del otro. Hay un tiempo, un periodo en nuestra madurez que sí, tenemos una dependencia, pero no podemos estar toda la vida de esa manera. Hay un momento determinado donde yo tengo que asumir mis responsabilidades como hijo de Dios. Yo tengo que asumir mis responsabilidades como creyente. Y ahí es donde yo comienzo a esforzarme en tener una vida conforme a la palabra de Dios. Por eso dice, algunos van a llegar al Señor y van a decir: Señor, Señor, pero en tu nombre no los conozco. No los conozco. Jamás los conocí. Por eso también el riesgo en un punto de generar tantas actividades dentro de la iglesia, creyendo que eso nos sostiene en la vida en el Señor. Y no es así. Yo puedo cumplir con un montón de actividades dentro de la iglesia, ¿no? Pero eso a mí no me sostiene mi vida espiritual. Mi vida espiritual tiene que ver con mi relación personal con Cristo. El orar día a día, el buscar del Señor, el permitir que la palabra de Dios hable a mi corazón, el escuchar el día domingo, pero no dejarlo ahí en el olvido, sino realmente ponerlo en práctica. Justamente, no solamente es escuchar, sino obedecer. Por eso dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Dónde está la gran diferencia como hijos de Dios? En nuestra madurez y en nuestro crecimiento. En no solamente escuchar, sino en esforzarme en ponerlo en práctica. Y seguramente que en nuestro caminar nos vamos a equivocar. Hermano, eso es normal. En nuestro crecimiento en el Señor, seguro que le vamos a pifiar, nos vamos a equivocar, quizás hasta vamos a malinterpretar algo. Por eso la necesidad de estar siendo enseñado por alguien que sabe un poco más. Y esto el Señor lo dejó, instituido para la iglesia. Por eso levantó obispos, levantó pastores, levantó maestros. ¿Para qué? Para que haya una enseñanza y así sucesivamente. Gracias al Señor que hasta el día de hoy se ha podido cumplir su palabra
Y hoy tenemos personas que siguen trabajando para el Señor, enseñando, llevando la palabra, comunicando lo que la palabra verdaderamente quiere decir y no lo que a mí se me ocurre decirle a la gente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a este principio. Y fíjense cuán importante es. Si nos quedáramos solo con ese versículo y esa frase, ya estaríamos más que hechos. No solamente escuchar, sino poner en práctica. Porque el día domingo yo puedo sentirme pleno y lleno, pero ¿qué pasa el día lunes? ¿Qué pasa el domingo a la tarde? ¿Qué pasa durante la semana? ¿Pongo en práctica la palabra de Dios? Si el día domingo hablamos de la oración y un tema tremendo de la oración, y uno puede decir amén, gloria a Dios, qué tremendo, pero si en la semana no oro, ¿de qué sirvió la enseñanza? Estoy escuchando, pero no estoy poniendo en práctica. Y eso es lo que yo tengo que prestar atención. Si quiero tener un estilo de vida diferente, escuchar y poner en práctica. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener en claro este tema. No basta solo con venir a la iglesia los domingos y cumplir con algunas actividades organizadas. No es que yo vengo, cumplo, estoy en alabanza y listo, ya está. Con eso como que ya me consagré, ya está. Tiro una semana más porque toqué la guitarrita. Gloria a Dios por el servicio. Y el servicio tiene que ser justamente el fluir de mi vida espiritual con el Señor. Pero no basta con el hacer. Recuerden, ¿es importante? Sí que es importante. No estoy restando importancia a lo que los hermanos hacen porque se toman su tiempo, llegan más temprano, se toman el tiempo de ensayar, de conocer, porque yo puedo decir, Espíritu guíame. No, hay que estudiar, hay que tener gracia también. Hay que tener oído, practicar. Entonces, ¿es importante hacer? Sí es importante hacer. Pero no me puedo quedar solo con eso. Yo tengo que tener una vida con el Señor. Santiago lo expresaba de una manera diferente. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1, del 22 al 25. Le voy a pedir a alguien que lo pueda leer. Amén. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se ve se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Fíjense que en el pasaje que leímos de justamente en Mateo, dice, por tanto el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. El Señor lo declara así abiertamente. El que escucha y pone en práctica es prudente. Es como una ecuación que cierra completamente. Ahora, Santiago lo presenta este mismo principio de una manera diferente. ¿De qué manera lo presenta? El mirarse en un espejo. El mirarse en un espejo. Qué importante es mirarnos en el espejo en la mañana. Hay algunos que tienen hábito de mirarse al espejo, ¿no? Y hacer todo lo que hacemos cotidianamente, pero hay otros que no tienen hábito de mirarse al espejo. ¿Por qué? Y uno se da cuenta, porque o salen desarreglados. Hubo un tiempo, hace unos años atrás, ¿no? Que era típico ver en los jóvenes que justamente salían como se levantaban, ¿no? Y uno se da cuenta de cómo la almohada todavía estaba media pegada acá atrás, ¿no? Porque tenían el remolino todo así, como una cresta. Y no era que se habían hecho un peinadito, no, era la almohada que todavía estaba pegada. Y salían así, ¿no? O el que sale y no se da cuenta que tiene cositas acá, no se echó ni agua. Entonces, ¿es importante? Sí es importante. Y fíjense que Santiago dice, qué importante es poder mirarnos en la palabra y mirarme yo. No agarrar la palabra y, mirá Ricardo, ¿qué es? A vos te está hablando. Porque el ministerio pala, ¿no? Pala hermano, pala hermana, para el joven.
Y como que siempre le tiramos el versículo, ¿no? Este versículo le vendría re bien a Jonathan, justo no vino. No, usted lo está escuchando, es para usted. Es para usted. Porque, este sería, está hablando el Señor, acá, a la pastora. No, es para mí. Por eso el Señor me permite escuchar la palabra a mí. El principio es para mí. Amén. Por eso dice, yo me tengo que mirar en la palabra. Por eso es importante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, yo ¿cómo voy a conocer qué cosas están bien y qué cosas están mal en mi vida? Si no, siempre voy a tener que estar dependiendo de un papá o una mamá espiritual que me esté diciendo, no, esto está mal, no, esto está bien. Esto sí, esto no. Entonces yo tengo que ir madurando, creciendo y enfrentarme con la palabra y dejar que la palabra de Dios me hable al corazón. ¿Qué cosas hago bien, qué cosas hago mal? Y lo que está mal hay que corregirlo, porque si no soy oidor olvidadizo, dice. Porque si no, yo leo la palabra, escucho, qué tremendo, el mensaje de la prudencia, tremendo. Pero si después no somos prudentes en la semana y vivimos como a nosotros se nos ocurre, ¿de qué sirve? Es escuchar la palabra, es ponerla en práctica. ¿Amén? Amén. Pero también este pasaje me enseña que el prudente sabe dónde edificar su casa. Primero que nada me gusta identificar esto, que el prudente es un constructor de su casa. El prudente es un edificador. Trabaja. Hermanos, nosotros tenemos que trabajar nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que trabajar nuestra vida como familia. Nosotros tenemos que aprender a trabajar. ¿Cómo está nuestro corazón? Si hay cosas que cambiar o no. Pero hay que trabajar. Por eso dice que el prudente construye. El prudente es un constructor. El prudente es un edificador. Yo no estoy esperando que venga otro. Berna, que le enseñe a mi hija porque está terrible. Que la cambie un poco la cabeza, no sé. ¿No? Y llevémoslas mal a la escuelita dominicana, en una de esas cambia. O al líder de jóvenes, o que algunos es como que acá le traemos, ¿no? Al Pedro, que me lo cambie, pastor, háblele, dígale algo. No, hermana, usted tiene que construir su hogar. Usted tiene que construir su familia. Gloria a Dios cuando hay instrumentos en ese sentido de personas que pueden aconsejar y ayudar, pero fundamentalmente yo tengo que construir mi hogar. Por eso dice, el prudente construye, el prudente edifica. Y nosotros tenemos que ser personas prudentes que edifican el hogar, que edifican la iglesia, que edifican a los hermanos que están arrancando, que edifican a los hermanos que les está costando, que les ayudan. Somos constructores de la obra de Dios. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, yo hermanos oro por usted y les bendigo y les quiero, pero hay algo que yo no puedo hacer, que es arrodillarme por usted. Eso lo tiene que hacer usted. En la semana, en su propio hogar, en su búsqueda personal. Hay cosas que yo no lo puedo lograr. Yo puedo tener la mejor de las intenciones, pero yo tengo que aprender a ser un edificador, un constructor. Por eso dice, el prudente construye su casa. Amén. Amén. Ahora, como le digo, es un constructor, es alguien que se acciona. No es alguien que se queda con las buenas intenciones. Tiene acciones concretas. Y hay gente que es como muy imaginadora, como con muy buenas intenciones, pero no concretan nunca nada. Y hay gente que se imagina, yo un día voy a servir a Dios. Va a ser tremendo. Gloria a Dios, aleluya. Pero después no oran, no buscan, no son parte. Recuerdo una vez una persona que dice, una profeta vino y me oró que voy a ser una gran escritora y que mis libros van a recorrer el mundo. ¡Ay, gloria a Dios! Le digo, y le gusta escribir, hermana, ¿tiene algo? No, dice, no para nada. Tenemos muy buena intención, ¿no? Y es como que nos gusta que nos digan algo como, ¡wow, qué tremendo! Pero si yo después no me acciono y comienzo a agarrar la lapicera o la computadora y escribir algo, y no va a salir ningún folleto a ninguna parte. Entonces,
yo tengo que apuntar a tener acciones concretas. El prudente edifica, tiene acciones, no buenas intenciones. Amén. Hace planes concretos. Esto también una vez se lo decía alguien. No hace castillos en el aire. Están los creyentes Alberto Cortés, ¿no? Y construiré castillos en el aire. Y hay gente que te construye, no, sí, porque nosotros un día vamos a hacer, y sí, pastor, el templo lo vamos a hacer así, así, y vamos a crecer, y después no lo ven ni en la oración. Pero son imaginadores, tienen buenas intenciones, pero a veces no basta solo con eso. Hay que tener acciones concretas. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 14, Lucas 14, del 28 al 30. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Porque si echa los cimientos y después no puede terminarla, todos los que la vean se burlarán de él. Entonces dirán: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar su torre. Amén. Dice, el que va a edificar tiene que planificar. Entonces el prudente también planifica. Si yo quiero hacer algo para el Señor, tengo que planificarlo, pero ponerle patitas, ponerle horarios, ponerle fecha. Entonces nosotros no solamente tenemos que planificar, sino que tenemos que justamente concretar. El prudente concreta cosas específicas. Dice, edificó su casa. La edificó. No se quedó en buenas intenciones, con el planito en la mano y que iba a ser tremendo y grandioso. No. La edificó. Y la edificó sobre la roca. Por eso nosotros tenemos que ir a lo concreto, que es Jesucristo. Ahí es donde yo tengo que planificar. Ahí es donde yo tengo que ir a lo seguro. Es planificar diciendo, Señor, esto está bien, está acorde a lo que vos creés, a lo que vos me apoyás. Voy a poder estar haciendo tu voluntad a través de lo que estoy haciendo, ¿sí o no? A veces nosotros queremos hacer de nuestra vida lo que se nos ocurre y termina siendo un bollo, imagínense un gran bollo de papel, y le decimos, Señor, bendice. No, Dios no va a bendecir así. Porque queremos que Él se meta en nuestros planes, cuando en realidad yo me tengo que meter en los planes de Dios. Soy yo quien se mete en los planes de Dios. Por eso siempre le digo que en el combo, en la cajita feliz, viene justamente el que yo tengo que rendir mi vida y tengo que ser siervo de Jesucristo. ¿Para qué nos regaló la salvación? Para que le sirvamos. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad? Saber dónde yo tengo que servirle al Señor. Amén. Hoy vivimos en un tiempo donde hay muchas distracciones, pero poco invertimos en edificar en la roca segura. ¿Saben que vivimos en un tiempo donde hay una palabra que la hemos, hasta es parte de la iglesia ya, estrés, ¿no? El estrés. Entonces, la única forma que encontramos, ¿no? Le están buscando qué significa estrés, y es una tensión física, mental y emocional, ¿no? Y nos sentimos tensionados, como que necesitamos encontrar un lugar donde sentirnos mejor y descargarnos, y vivimos en este tiempo, aún dentro de la iglesia, pero no justamente planificamos o invertimos cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos. Buscamos del Señor cuando necesitamos que nos saque las papas del fuego. Pero no es lo que Dios desea para mi vida espiritual. Dios desea que yo en los tiempos buenos, en los tiempos de vaca gorda, yo planifique. En los tiempos donde yo estoy bien, yo le busque. Yo esté buscándole, conociéndole, amándole, fortaleciéndome, porque cuando llegue el momento difícil, yo pueda soportar. Y yo pueda aguantar. Y no que cualquier cosa, no, porque no me saludaron en la iglesia, me voy. No, porque no me dieron lugar, me voy. No, porque yo estuve enfermo, resfriado y nadie me llevó una vallaspirina, me voy. Y así están los creyentes hoy.
Cualquier cosa los aparta, cualquier cosa los aleja, cualquier cosa los ofende. Ahora, Jesucristo se entregó en la cruz y pagó un precio muy alto como para que yo esté comportándome de esa manera. Por eso yo tengo que fortalecerme en el Señor y tengo que edificarme en Él. Por eso hoy, hermano, que relativamente usted está bien, busque de Dios. No espere a que las cosas estén complicadas para decir, yo tenía que buscar de Dios. Yo tenía y podía y tenía la oportunidad. Y yo me hacía esta pregunta, ¿será que tiene que golpear la lluvia, los ríos, los vientos, para ahí comenzar a buscar? Hace unos días atrás pasó por Estados Unidos, que fue noticia en todas partes, un huracán que pensaban que no iba a ser tan bravo y después sí fue bravo. Imagínese que usted está en medio de esa tormenta y diga, bueno, pero no va a ser tan grave. Pero después dice, no, sí, va a ser grave, va a ser grave. ¿Qué va a salir ahí? ¿A clavar las chapas? ¿A tapar las ventanas en medio de la tormenta? No, hermano, no se puede. No se puede. Por eso nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de planificar y de tomar decisiones antes que llegue la lluvia, antes que golpee el río, antes que vengan los vientos. No en el momento. Yo en el momento no voy a sacar una convicción de la galera. Yo la tengo que trabajar antes. Amén. Y lo tercero que me enseña este pasaje es que el prudente profundiza para poner su fundamento. Me gusta poder ver y encontrar en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, 47 al 49. Fíjense cómo lo define Lucas. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no lo pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Fíjense que Lucas nos da un aspecto que me gusta poder destacar, y es el hecho de que el prudente, al momento de construir, no solamente tuvo la precaución de construir sobre la roca o buscar la roca, sino que dice que cavó profundo. El hombre prudente, al tomar la decisión de construir su casa, cavó, ahondó y puso el fundamento. La Dios habla hoy lo define así. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Entonces no solamente es tener el deseo o la buena intención de construir, sino que al momento de hacerlo hay que profundizar. No se trata solo de hacer algo o construir algo, sino de hacerlo de la forma correcta o agradable para el Señor. Yo tengo que profundizar en lo que yo quiero hacer para el Señor. Amén. Estamos hablando de construir teniendo base sólida. Yo tengo que profundizar mi fe en el Señor. ¿Y cómo profundizamos nuestra fe? ¿Cómo la fortalecemos? Por medio de la palabra. Por medio del convivir con mis hermanos, del poder conocer la experiencia de mis hermanos. Por eso el Señor nos llevó a vivir en comunidad como hermanos de la fe. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser parte de un lugar, para ser edificados mutuamente. Y ahí es donde yo comienzo a profundizar en mi fe. El conocimiento no solo intelectual, sino el conocimiento a través de la experiencia personal. Y eso me fortalece en el Señor. De eso se trata cavar hondo. No es solamente, bueno, qué linda
qué lindo el cuentito de la casita sobre la roca, qué lindo el cuento de la casita sobre la arena que se cayó, ¿no? Ponemos la imagen. No es que uno dice, lo ve así, bueno, la casita sobre la roca, la casita que se vino abajo. Qué linda la historia, qué lindo el cuento. Y a veces queda así, como un cuento. No, hermanos, tenemos que profundizar. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser prudentes. Significa que tenemos que aprender a construir sobre lo sólido. ¿Y qué más sólido que la presencia de Dios, que Jesucristo? Por eso hoy más que nunca yo tengo que ir a la palabra y conocer la palabra y ser edificado en lo que Jesucristo dijo. Y ¿saben qué, hermano? Hoy más que nunca yo tengo que tener mi fe fortalecida de tal manera que pueda distinguir entre aquellos que hablan de forma verdadera y de aquellos que hablan de manera falsa. Por eso hoy yo tengo que ir a la palabra de Dios. Tengo que conocer los principios que la palabra establece, como para poder separar entre lo bueno y lo malo. ¿Amén? Hoy es un tiempo peligroso en ese sentido. Por eso nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestro fundamento, construir sobre base sólida, porque mi total confianza y esperanza en la persona de Jesucristo va a evidenciar si fundamenté bien mi casa o no. ¿Por qué? Porque acá todos somos, ¿no? Todos somos valientes. En Patota, todos somos valientes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay victoria. Amén. Atamos al diablo en el nombre de Jesús. Ay, somos todos guapos acá. Pero después cuando salimos y nos pasa algo, y cuando salimos de este lugar y nos pasa algo y algo grave, o no a nosotros sino a las personas que nosotros amamos, ¿cómo nos comportamos? ¿Estamos realmente fortalecidos? Si hoy nos tocara pasar algo cuando justamente salimos de este lugar y enfrentamos una situación sumamente difícil, ¿estamos fortalecidos o no? Por eso yo me tengo que preocupar antes. Yo me tengo que preocupar antes en estar sólido en el Señor. Yo tengo que fortalecer mi vida en fe antes. Por eso, cuando todo esté en calma, el fundamento no parece tan importante, ¿no? Díganme si no, ¿cuándo fue? El viernes. El viernes, no sé a cuánto llegó, pero a más de uno se le volaron las chapas. ¿No? Y puede ser que no, cuando el día está lindo, no parece nada, no, está todo bien. Pero y cuando viene la situación adversa, yo no puedo en medio de la tormenta salir a clavar las chapas ahí. No. Perdiste, padeciste porque no te preocupaste en su tiempo. Por eso la palabra dice, sé prudente, preocupate en el tiempo que corresponde. Por eso yo hoy tengo que fortalecer mi vida en el Señor. Ahora, nosotros humanamente podemos llegar a tener temor a algunas situaciones. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? En mi fundamento. ¿Dónde va a radicar la diferencia? En mi fundamento. Hoy puede temblar y hoy pueden venirse abajo edificios y mañana pueden haber inundaciones y tal vez en el verano tengamos que pasar por tornados. Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia? En mi fundamento en la fe. ¿Cómo me fundamenté? ¿Cómo yo estoy fundamentado en el Señor? Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia. Por eso hoy, hermanos, tenemos que ser lo suficientemente prudentes como para trabajar nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, nosotros podemos experimentar el mantenernos en la roca o el venirnos abajo. La decisión final es suya. Ahora, el Señor nos habla a través de su palabra cómo lo podemos hacer. Fundamentándonos en Jesucristo. La roca es Cristo. La roca siempre es Jesucristo. Hoy más que nunca tenemos que recordar las palabras del Señor. Tenemos que ir a los principios de la palabra de Dios para fortalecer nuestra vida. Tal vez hoy no lo necesitemos, pero sí hace al fundamento de nuestra vida. Por eso hoy Dios quiere que podamos entender que sí podemos tener una vida diferente. Nosotros como hijos de Dios
Podemos tener una vida diferente, hermano, un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en Jesucristo. Y cada uno de nosotros es invitado a ser fundamentado y a fundamentarse en la fe de Jesucristo. La decisión final siempre es suya. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.